El murmullo de la hacienda olvidada. Esto que les voy a contar me pasó hace unos meses. Cuando yo tenía 31 años, decidí viajar de vacaciones con mi familia a una hacienda antigua en las afueras de Tehuacán, en Puebla, el hogar de donde venía mi tatarabuela. Ella nos narraba con pasión su vida allí, de patios amplios con fuentes cantarinas, jardines de naranjos que perfumaban el aire, y noches con luna que iluminaba todo como plata. Era un rincón de calma eterna, decía, con ojos llenos de nostalgia. Pero eso pertenecía a épocas lejanas, antes de que la familia emigrara a la ciudad. Ahora la hacienda se erguía sola, envuelta en una bruma espesa que bajaba de las sierras, muros de piedra agrietados, y ventanas que parecían ojos cerrados. El viento silbaba entre las enredaderas. Llegamos al mediodía. El auto avanzaba lento por el camino polvoriento, lleno de maletas y charlas animadas sobre el viaje. Pero al cruzar la verja oxidada, el mundo se volvió quieto, como si la hacienda nos observara. El olor a tierra húmeda y madera vieja nos recibió. El primer día fluyó con serenidad. Entramos a la casa principal, una construcción grande con techos altos, y un salón con muebles cubiertos de polvo. Mi tatarabuela nos guió con pasos lentos, ofreciendo agua fresca de un pozo antiguo, y contando de bailes en los patios bajo las estrellas. Mi esposa y mis hijos ayudaban a limpiar un poco, riendo por el polvo que volaba. Yo exploraba los rincones solo, el patio central con su fuente seca, la capilla pequeña al fondo, sus muros cubiertos de hiedra en la bruma que empezaba a subir. Todo parecía un simple regreso al pasado, hasta que hallé algo peculiar, en un cajón de un escritorio viejo. Un relicario de plata pequeña, con una imagen borrosa adentro, y ojos grabados que miraban directo. De las oraciones antiguas, explicó mi tatarabuela, cuando se lo mostré, pero su mano tembló al tocarlo. Lo coloqué en mi cadena, sintiendo un peso helado contra el pecho. Los días siguientes tejían paz y sombras sutiles. Por las mañanas caminábamos por los jardines secos, recogiendo naranjas caídas, con la luz grisada filtrándose a través de la bruma. Mi familia planeaba encender una fogata en el patio, compartiendo ideas con alegría. Pero al aproximarse el atardecer, cuando la penumbra se extendía, las sombras se volvían vivas, como susurros que se movían en las paredes. Una tarde oí un murmullo, bajo y repetido, como una plegaria desde el salón vacío. Pensé que era el eco del viento en las grietas. Mi esposa sonrió. Es la hacienda recordando, en tono juguetón. Pero en el dormitorio principal, el espejo grande reflejaba mi silueta, y por un brevísimo instante, una figura extra, con ojos grabados en la niebla del vidrio. Me acerqué más. Se borró. Esa noche el murmullo persistió, suave, como un llamado lejano. Dormí con interrupciones, soñando con ojos que seguían mis pasos en la oscuridad. La inquietud se construyó paso a paso, como la bruma que invadía los pasillos al caer la noche. Tuvimos momentos luminosos. Una mañana mi familia reunida en el patio, tocando guitarra y cantando canciones viejas. Mi tatarabuela unía su voz reviviendo lazos del pasado. Pero luego los instantes fríos. Un candelabro en el salón se inclinó solo, con un tintineo que heló la habitación, sin que nadie lo rozara. Mi hijo lo enderezó, murmurando de balances inestables. En un recorrido al crepúsculo, vi al anciano por primera vez, de pie en la capilla abandonada, encorvado bajo su manto polvoriento. Sus manos sostenían un libro raído. Al pasar cerca inclinó la cabeza. Sus ojos, intensos como los del relicario, no emitió sonido, pero un frío me subió por la espina, como si me conociera de siempre. Regresé veloz a la casa principal. El murmullo volvió esa noche. Más próximo, regresa, ora. En el espejo del pasillo mi reflejo vaciló, y una sombra alargada se acercó, desde el fondo del cristal. Me aparté de un salto. ¿Fatiga del viaje? El temor empezaba a enredarse, dudando de lo que veían mis ojos. Al séptimo día la ansiedad me apretaba el pecho. Evitaba los rincones oscuros, quedándome en las áreas iluminadas, pero las formas se filtraban por las puertas entreabiertas. Mi familia percibía mi tensión. Mi tatarabuela me miró con seriedad. La hacienda guarda sus promesas. No lo entendí del todo. Esa tarde, solo en el salón, el relicario en mi cadena se calentó, como si palpitara. Lo abrí. La imagen adentro parecía sonreír. Lo cerré rápido, y oí un suspiro en el aire quieto. Entré a la capilla por curiosidad. El anciano estaba allí, fijándome con calma. «La hacienda te elige», dijo, con voz como páginas volando.
se desvaneció en la bruma que entraba por las grietas. Llamé a mi familia con urgencia. Vinieron corriendo, pero no hallaron rastro. Quizá un vecino, sugirió mi esposa, pero su voz sonó forzada. Esa noche la tensión alcanzó su cima. La bruma era un muro vivo, cubriendo los jardines como un velo. Ruido en el techo. Pasos lentos. Murmullo creciente. Salí al patio central. El anciano aguardaba junto a la fuente, con el libro abierto. Susurrando en un idioma antiguo, sombras se alzaban de los muros, como niebla que cobraba vida. Avancé con el corazón latiendo fuerte. «Déjanos en paz», exclamé, pero el suelo cedió bajo mis pies. Caí en un hueco oculto. Sus ojos no eran ojos comunes, eran portales sombríos, y en ellos mi imagen, pero vestida de época. Como un residente de la hacienda perdida, me desperté en el salón. Mi familia me rodeaba, la puerta de la capilla abierta de par en par. Me había ido solo en la noche. El anciano, invisible. Mi tatarabuela se entristeció profundamente. Él protege la hacienda desde hace siglos, murmuró bajito. Un brujo que enlaza los tiempos. No suelta a los que pertenecen. Intentamos partir al amanecer siguiente. La bruma se cerraba como una trampa, pero las llaves del auto desaparecieron. El camino se perdió en la niebla. Las voces de mi familia se transformaron. Sus ojos se volvieron profundos. «Quédate con nosotros», dijeron, en coro, con tonos que ecoaban como el murmullo. Corrí al patio. El relicario brillaba solo en el suelo. Mirándome, el brujo surgió de las sombras, con una risa suave. «Eres el guardián ahora. No hay forma de huir. La hacienda me retiene. Los murmullos no callan. En la bruma, en los espejos. En cada rincón de mi ser, y cada atardecer las sombras se extienden, arrastrándome al pasado, donde el tiempo no avanza, sino que gira en círculos, para siempre». El susurro de las sombras enterradas. Esto que les voy a contar me lo callé por miedo a que me tildaran de loco, pero me persigue en las noches, cuando el silencio me recuerda el zumbido de las máquinas. Pasó hace 4 años, cuando yo tenía 32, en una obra de metro en el subsuelo de la Ciudad de México, un túnel que iba a conectar el centro con las colonias periféricas. Perforadoras rugiendo como bestias, rieles de acero serpenteando en la oscuridad y el polvo negro que te cubría la piel como una segunda sombra. El sitio era un infierno húmedo, aire cargado de tierra removida, goteras eternas del techo que sonaban como lágrimas, y el olor a moho y metal oxidado que te calaba hasta los huesos. Mis compañeros eran el grupo de siempre, el ingeniero jefe, un tipo serio llamado Esteban, con su clipboard y su café negro que nunca se enfriaba. Rosa, la mecánica, fuerte y bromista, que arreglaba las perforadoras con manos manchadas de grasa. Y el misterioso, un operador de maquinaria llamado Gaspar, que llegó de una excavación en el sur, y se encargaba de los sondeos profundos, siempre con una linterna atada al casco que parpadeaba raro. La obra arrancó con la rutina de siempre. Bajábamos en el elevador de jaula al amanecer, el metal chirriando contra las guías, y nos poníamos a perforar el subsuelo blando, donde la tierra cedía como carne. Esteban marcaba los avances en sus planos. Rosa ajustaba las brocas con su risa ronca, y Gaspar sondeaba los pozos laterales, donde el túnel se estrechaba y la oscuridad parecía tragarse la luz. Al segundo día, mientras guiaba una perforadora, el brazo mecánico se atascó en algo sólido. No roca, sino un medallón de plata, enterrado a 10 metros, con una inscripción borrosa, SM 1929. Coincidía con el terremoto que hundió un tranvía viejo en el mismo sitio, matando a 23 pasajeros. «Reliquia urbana», dijo Esteban, pero lo metió en su bolsillo con un gesto tenso. Esa noche, en mi departamento cerca de la estación, un piso alto con vistas al caos de la ciudad, oí un rasguño, leve, como uñas en el concreto del balcón. Pensé en el tráfico lejano, pero el viento traía ecos del túnel, y las sombras en la pared se movían solas, como si algo se arrastrara. Los accidentes empezaron de forma que ningún manual explicaba. Una perforadora se encendió sola en el turno nocturno, girando la broca en vacío hasta que se fundió. Rosa juró que había desconectado todo. «Falla eléctrica», dictaminó Esteban, pero las luces del túnel parpadearon en ese momento, formando siluetas borrosas en las paredes húmedas. Yo oía los susurros entonces, no ecos de maquinaria, sino voces en las grietas del concreto, murmullos ahogados,
como pasajeros atrapados gritando por aire. Vayan, no salgan. Los atribuía al cansancio, al polvo que irritaba la garganta. Pero escalaron. Un riel se dobló solo, como si una fuerza invisible lo hubiera torcido, atrapando la bota de un peón y casi amputándole el pie. No había maquinaria cerca ni vibraciones. Rosa encontró el medallón en su caja de herramientas, limpio de tierra, como si lo hubieran colocado ahí. ¿Quién lo mueve?, preguntó voz temblorosa. Gaspar, desde su pozo, levantó la vista. El subsuelo guarda lo que la ciudad olvida. La paranoia se filtró como el agua en las filtraciones. Turnos de calma falsa. Esteban revisando planos bajo la luz LED. Rosa contando chistes sobre fantasmas del metro para romper el hielo. Y nosotros soldando rieles en la penumbra perpetua. Pero los picos llegaban sin aviso. Las luces se apagaban en secciones enteras, dejando el túnel en negro absoluto. Y cuando volvían, veías huellas húmedas en el piso seco. Huellas de zapatos anticuados. No botes de obra. Un compañero sintió un tirón en la correa del casco, cayendo de una plataforma. Viento subterráneo. Excusamos, pero no había corrientes. Las voces se volvieron personales. Mi nombre susurrado en las vigas. Una noche de guardia, solo con la linterna bajé a un pozo de sondeo. El haz iluminaba tierra suelta que se movía sola, como si respirara. Un accidente más, la linterna se apagó, y algo me rozó el hombro. Frío como una mano huesuda. Me giré. Nada. Pero Gaspar estaba ahí, excavando más hondo de lo marcado. Fueron pasajeros, murmuró, atrapados en el derrumbe. No murieron limpios. El pánico los deformó. Vengo porque uno era mi abuelo. El túnel los despierta. ¿Paranormal o humano? Los accidentes no encajaban. Maquinaria que se movía sin energía, rieles torcidos sin fuerza, susurros que solo oíamos nosotros. Gaspar parecía saber, pero sus ojos, vacíos como si algo lo usara. Esteban lo confronté. ¿Qué escondes? Palideció. Gaspar encontró el tranvía parcial. No lo reportamos. Retrasaría todo. Traición sutil, encubrimiento por plazos. Intenté documentarlo, pero la crecida de filtraciones llegó esa madrugada. Agua subterránea inundando secciones, relámpagos lejanos retumbando como truenos en el túnel. Rosa y yo inspeccionábamos un ramal. Esteban había subido por planos. Las voces aullaban. ¡Bajen! Atrápense con nosotros. Encontramos el pozo de Gaspar, cavado hasta un vagón oxidado. Esqueletos retorcidos en asientos. Medallones por collares. Gaspar surgió del agua turbia. Linterna parpadeando. Ellos no descansan, dijo, voz distorsionada. El terremoto los aplastó, pero el odio los mantiene. Yo los libero. No humano del todo. Sus ojos reflejaban caras, las de los pasajeros. ¿Posesión? ¿O locura que invocaba lo real? Rosa gritó. Corrimos. Agua subiendo. Rieles vibrando solos como si el túnel colapsara. Esteban nos cortó el paso en una compuerta. Sellen todo. No salga nada. Pero las sombras lo rodearon. Figuras borrosas. Manos extendidas. Tirón invisible. Cayó al agua, arrastrado por algo que no era corriente. Subimos tosiendo. Pero Rosa. Las luces parpadearon y un riel se dobló atrapándola. La vi hundirse, gritando mi nombre. La alcancé. Susurros. Únete. Salí solo, cubierto de lodo negro. Desperté en la superficie. En una ambulancia. La obra evacuada por inestabilidad estructural. Gaspar desaparecido. El vagón imaginario según los reportes. Esteban ahogado. Rosa cuerpo no hallado. El medallón en mi bolsillo frío. Pero en mi nuevo trabajo, en otro túnel lejano, oigo los susurros. Luces que parpadean solas. Rieles que se mueven. No sé si Gaspar invocó lo paranormal o si el subsuelo siempre lo tuvo. Los accidentes inexplicables siguen en los titulares. Y me pregunto, ¿enterré solo plata o desperté algo? El terror no cava pozos. Emerge de ellos rozándote en la oscuridad, esperando que bajes y no salgas. El murmullo del concreto, esto que les voy a contar me lo guardé por años, hasta que el peso me ahogaba, pero pasó hace 3 años, cuando yo andaba en los 30 y pico, picando piedra en una obra en Guadalajara, un rascacielos de lujo que iba a ser el skyline de la colonia, Chapalita, pisos de vidrio reluciente, ascensores que subían como cohetes,
y el zumbido constante de las bombas de concreto que te vibraba en los dientes. El terreno era un lote baldío antes, pero los rumores decían que ahí había estado un convento del siglo XIX, demolido en la Revolución para hacer espacio a la modernidad. Historia enterrada, bromeaban los jefes en las juntas. El ambiente era el de siempre. Cascos amarillos chocando, radios escupiendo cumbias rancheras, y el hedor a asfalto caliente, mezclado con el sudor de 30, hombres rompiendo el lomo. Mis compas eran el crew habitual, el capataz, un tipo fornido llamado Miguel, que repartía órdenes con su termo de café y chistes verdes. Sandra, la supervisora de seguridad, joven y estricta, con ojos que no se perdían nada. Y el extraño, un jornalero nuevo llamado Eliseo, que se unió cavando trincheras y siempre andaba solo, murmurando para sí con una medalla de plata colgando del cuello. Todo arrancó normal. Llegaba al alba, con el sol picando como aguja, y nos poníamos a verter el concreto en los pisos bajos, el material gris fluyendo como lava viva. Miguel gritaba: «Más rápido, cabrones». A Sandra chequeaba arneses con su clipboard y Eliseo excavaba en los rincones oscuros, donde el suelo se ponía arcilloso y húmedo, como si no quisiera soltar sus secretos. Al tercer día, mientras hundía la pala en una zanja para los cables, topé con algo. No una tubería rota, sino un relicario de metal abollado, con una foto desvaída adentro. Una monja joven, ojos serios, fechada en 1912. «De la época del convento», dijo Miguel cuando se lo mostré, pero su risa sonó forzada. Lo enterré de nuevo, pero esa noche, en el cuarto que rentaba cerca del sitio, un cuchitril con ventilador ruidoso. Oí un roce, suave, como uñas arañando el piso. Pensé en ratas. El viento traía ecos del sitio, y las sombras de los andamios se colaban por la ventana, como intrusos. La semana siguiente la rutina se torció. Vertíamos concreto en el sótano, el molde vibrando bajo nuestros pies cuando un tubo reventó solo, rociando lodo negro que olía a tierra vieja y algo dulzón, como incienso rancio. Un peón se resbaló rompiéndose el tobillo. «Humedad traicionera», dictaminó Sandra, pero yo vi el relicario asomando en el lodo, como si lo hubieran empujado hacia arriba. Las voces empezaron entonces. No gritos de obreros, sino murmullos en el concreto fresco, burbujeando como si el material respirara. «Escuchen, no se vayan». Las ignoré al principio, achacándolas al zumbido de las vibradoras, pero crecían en los momentos quietos. Al atardecer, cuando el sol se hundía y la penumbra engullía los pisos a medio armar, Miguel lo notó. Una noche, en el descanso, me clavó la mirada. «¿Oyes eso?» «Como rezos», negué, pero Sandra palideció. «Es el eco de las tuberías». Eliseo desde su trinchera sonrió. El convento no perdona a los que construyen sobre tumbas. La paranoia se coló como el polvo en los pulmones. Días de falsa calma. Miguel contando anécdotas de obras pasadas. Sandra organizando drills de seguridad con su voz firme. Y nosotros soldando vigas bajo el sol implacable. Pero los picos llegaban de sopetón. Un andamio se derrumbó en el piso 3, casi aplastando a 2. Las cuerdas se aflojaron solas. Encontré otra foto en mi almuerzo. La misma monja, pero con una cruz tachada en rojo. ¿Quién la puso? Y pregunté. Nadie admitió. Las voces se volvieron nombres. El mío, el de Sandra. Una noche de guardia bajé al sótano con la linterna. El concreto aún húmedo en las paredes susurraba claro. «Bajen, únanse a nosotras». Sombras en las grietas, alargadas como hábitos flotando. Eliseo estaba ahí arrodillado, tocando el relicario que había desenterrado. «Fueron monjas», confesó voz baja, «masacradas en la Revolución, enterradas sin misa por traidoras. El convento las cubrió, pero el suelo las recuerda. Yo soy descendiente de una. Vengo a liberarlas». O a que liberen su ira. No era loco, era calculador. Los accidentes no eran sobrenaturales del todo. Eliseo sabotajeaba sutil, cuerdas cortadas, concreto adulterado con algo que lo hacía burbujear. Motivación compleja. Venganza contra los dueños modernos, que sabían del convento y lo ignoraban por progreso. Miguel era el enlace sobornado para callar. Intenté confrontarlo, pero la tormenta estalló esa medianoche. Lluvia torrencial, relámpagos iluminando el esqueleto del edificio como un calvario. Sandra y yo chequeábamos el sótano. Miguel había ido por herramientas. Las voces rugían, un coro de susurros en el concreto.
Quédense, confiesen. Encontramos la zanja de Eliseo, cavada hasta un nicho oculto. Esqueletos envueltos en hábitos raídos, relicarios por coronas. Eliseo surgió de la oscuridad, medalla en mano. Ellas piden justicia, dijo, ojos brillando. Los constructores las sepultaron vivas para el silencio. No fantasma. Humano, poseído por el pasado, usando el sitio para exhumar no solo huesos, sino culpas. Sandra gritó. Corrimos. Andamios crujiendo, concreto resbaladizo bajo la lluvia. Miguel nos interceptó en el piso 2. Pala en mano. No digan nada. Por el bien de todos. Traición. Lucha. Sombras. O ilusiones. Nos rodearon. Hábitos en la penumbra. Eliseo lo derribó. Miguel cayó por la barandilla, un accidente final. Bajamos jadeando. Pero Sandra se resbaló en el sótano, tragada por una grieta que se abrió como boca. La busqué. Voces. Únete. Salí solo, cubierto de lodo. Desperté en la clínica solo, la obra paralizada por daños estructurales. Eliseo desaparecido. Los esqueletos, hallazgos arqueológicos. Miguel muerto. Sandra no encontrada. El relicario en mi bolsillo quieto. Pero en mi nuevo trabajo en otra ciudad, oigo el murmullo. En el concreto fresco. Escucha. No construyas. No sé si Eliseo miente o si las monjas realmente susurran. Los accidentes persiguen las noticias. Y me pregunto, ¿me enterré solo metal o mi complicidad? El horror no mora en las trincheras, sino en lo que el progreso tapa, y que un día burbujea de vuelta, llamándote por nombre.